Hola chicos, sean bienvenidos al episodio número 8 de Brújula Comunicativa 2.0 con Shande y Gabo. El espacio por donde navegamos por las corrientes comunicacionales. Hoy tenemos a dos expertos que nos van a hablar sobre el riesgo y cómo se maneja en la comunicación. Hoy estamos con Alexa y con Michael. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexa. Muchas gracias por la invitación, chicos. ¿Qué tal, chicos? Un gusto estar con ustedes aquí en el podcast el día de hoy. Ok, Alexa y Michael, yo quisiera hablar sobre un tema que creo que nos pasa a todo el mundo, la verdad. Esto de sentirse como que en constante, no sé, peligro, riesgo, tal vez. Preocupación, maybe. Ese constante riesgo que tenemos nosotros, creo que al levantarnos, la verdad. O sea, ¿qué nos podrían hablar sobre este tema del riesgo? La verdad que creo que es un tema que es constante en la vida de las personas y que no somos conscientes de que siempre existe un riesgo. Por eso creo que el podcast va a ayudar un poco a la gente para podernos esclarecer un poco. Claro, en ese yo tema. justo con lo que decía Michael, creo que lo más importante que debemos notar es que el riesgo no todos lo percibimos de la misma manera. Eso es lo que primero tienen que tener en cuenta. Okay. No todo va a ser de la misma manera, tú no lo vas a interpretar de la misma manera, ni tú. Por ejemplo, cuando o sea, pónganse así, cuando ustedes están en la calle así, y les dicen, no, pues cruza nomás, y tú dices, no, pero es que tengo que ver a ambos lados porque si no me va a pasar algo. Quizás tú vas a cruzar así como X, pero tú vas a decir, no, o sea, tengo que ver a ambos lados. Entonces, eso es el riesgo, que ustedes dos tienen una percepción diferente. Ok, y tú, Shane, ¿cómo entiendes de esto del riesgo? A ver, empezando por eso, se me viene la imagen literal de la muerte. Exacto, ese símbolo ese de la sí, calavera. o ese triángulo de ahí con esa cosita de alarma. Sí, es que realmente el riesgo lo asociamos siempre a las cosas caóticas que nos pueden llegar a pasar. Algo malo, ¿no? Peligro. Entonces, sí, obviamente si nosotros siempre asumimos que nos puede pasar algo malo, nos va a frenar en nuestro desarrollo, en nuestro... Entonces, chicos, ustedes dicen que también, no, o sea, no es malo en sí el riesgo, también puede ayudarnos. Como o sea, como que puede tener su lado, como un yin yang. Su lado bueno, pero también su lado malo. Sí, exacto. Como todo. Si digamos, como todo en la vida, si lo llevamos a un espacio en el que ya es extremo, ya ahí se convierte en malo. Pero el riesgo como tal no es algo malo. El riesgo te ayuda a la prevención, que eso es lo más importante. Lo malo es que no somos conscientes de ello. Ajá. Es decir, cuando nosotros aplicamos en un trabajo, por ejemplo, existe el riesgo de que nosotros lo hagamos mal, de que no sepamos cómo aplicar esa entrevista de trabajo, por ejemplo. Pero es un riesgo que si nosotros somos conscientes, lo vamos a asumir y lo vamos a desarrollar de manera diferente. O sea, es decir, lo vamos a gestionar. Nos ayuda a prepararnos para esto. Claro, o sea, podemos decir como que es de ese momento donde dices, te arriesgas a hacer cierta cosa, pero también a veces uno es inconsciente, también conociendo. Aquí podemos tratar de decir algo como que el riesgo también tiene su forma psicológica. Sí. Exacto, o sea, mira, en cuanto a lo psicológico, verás, es que también el riesgo no es algo como que una consecuencia de algo malo. El riesgo es, como ya te habíamos mencionado, es una prevención. Entonces, no solo va a afectar por el tema de lo que tú pienses, sino va a afectar en los medios, en lo que escuchan, en las noticias. Entonces, estás constantemente en este mundo y en este mundo de, no sé, de las redes sociales, que escuchas muchas cosas. Entonces, obviamente sí es psicológico, pero también tiene que ver en cuanto a los medios, en cuanto a la acción, en cuanto a tus amigos, a lo que consumes. Sí, exacto. Es como una construcción. El riesgo, como todo dentro de nuestra psiquis, se construye a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, la percepción del riesgo se ha dado dependiendo de las diferentes acciones y las vivencias que nosotros hemos tenido. Es decir, yo tengo una percepción del riesgo muy fuerte, por ejemplo, de las alturas, porque tal vez yo de pequeño tuve una experiencia en la cual sufrí o me sentía en riesgo en las alturas. Entonces, eso se construye a lo largo de toda nuestra vida y nos permite gestionar de diferente manera. Así que ya saben, el riesgo depende de la percepción de la persona, de quién lo comunica, de cómo se comunica, en dónde lo ves y también la situación. Y mira que también, como justo lo que tú dices de cómo se comunica, es súper importante. Porque, por ejemplo, si es que nosotros no damos una buena noticia, o sea, digamos, por ejemplo, el COVID, ya, les pongo un ejemplo. El COVID se comunicó desde el caos, desde la prisa, desde la incertidumbre. Entonces, cuando algo se comunica desde el caos, lo que va a causar es más caos. O sea, Alexa, tú dices que, o sea, no es como, o sea, no es como solo en sí lo que comunicas, sino cómo lo haces, exacto, ¿verdad? cómo lo dices, cómo lo haces, cómo lo manejas, ¿ya? Por ejemplo, eso les digo, lo del COVID, o sea, eso fue algo, es un ejemplo muy, muy importante porque lo que hicieron es simplemente decirlo, no dijeron como que, ¿saben qué? No es solo, es una gripe,
que puede, o sea, que va a causar daño, pero la gente se alocó. Claro, o sea, podemos decir que en la forma de comunicación este riesgo puede ser literal, puede hacer que todo se vuelva un caos o también puede que genere otro tipo de reacción, o sea, también depende de cómo los medios, que es lo más importante en este caso, es cómo informan a las demás personas. Y yo recuerdo que en ese momento del COVID, o sea, fue al inicio como que algo simple, comunicaban algo normal. Ajá, claro, porque fue externo. Y luego veías las noticias de que muertos en la calle. Ajá, como que ya llegó a Ecuador y entonces como que te preocupaban más. Ajá. Pero no se enfocaban en cómo cuidarse, en cómo prevenir esto. Es que era más como una prensa de... amarillista. Ajá. Sí, lo que pasa es que el riesgo tiene la característica de que siempre nos pone en alerta. Por eso la forma en la que lo comunicamos al riesgo es lo importante. Es decir, mira, si tú te das cuenta, el punto de inflexión en el COVID fue el hecho de que se comunicó el riesgo de manera repentina. Es todo lo que no se tiene que hacer, porque tú, cuando te sientes en riesgo, vas a comunicar el riesgo o el riesgo para otras personas, y sobre todo cuando tienes una responsabilidad tan grande como las instituciones públicas, tienes que saber gestionar el riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que se nos comunique de forma suave, directa, comprensiva, pero, ¿me entiendes? Para que las personas lo puedan gestionar. Porque llegó, si tú te das cuenta de la noticia, o bueno, de repente. Es decir, de tu vida común y corriente llegaste a encerrarte en tu casa. Claro, ahí podemos nuevamente hablar de la percepción de la persona, porque digamos, poniendo otro ejemplo, alguien se desmaya en el curso, no todos van a reaccionar de la misma forma. Entonces ahí es lo que ustedes dicen, hay que saber comunicar esa parte del riesgo, pero también hay que entender la percepción de las demás. Exacto, porque justo lo que dices de la persona es muy importante, porque no todos tenemos la misma experiencia. Quizás yo de pequeña... mi hermana tiene una enfermedad y se desmayaba, entonces yo sabía cómo manejarla. Pero otra persona que jamás había visto desmayarse se va a asustar. Entonces eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta, la percepción, cómo comunicarlo, la manera en cómo hablamos, la manera en cómo nos dirigimos a las personas va a ayudar a que el riesgo pues no sea algo malo, sino sea algo bueno. Entonces, chicos, ya saben, si es que ustedes se sienten en riesgo en una situación, o sea, como que traten de comunicar de esta forma, de una mejor forma, para que las personas conozcan sobre lo que están pasando, tal vez, o como dice Shande, la percepción de cada uno es la que cuenta. Uno ya sabe y el otro tal vez no conozca del tema. Ajá, así es, y entonces estamos ya en realidad empezando con algo importante de la materia, que es el manejo de las crisis, de saber cómo manejar todas los conflictos, saber manejar alguna crisis, saber comunicar el riesgo y también entender la percepción de las demás personas. Ya regresamos con más de Brújula Comunicativa 2.0. Esto es Brújula Comunicativa 2.0, donde la comunicación se afila para negociar, resolver y liderar en tiempos de crisis. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, chicos, volvemos con más de Brújula Comunicativa 2.0. Ay, chicos, bueno, me tocaba a mí. Verán, justo lo que decía Michael, la parte de la honestidad. Nada de mensajes enredados, chicos, nada, o sea, total y absolutamente claridad en los mensajes, abrirte, o sea, dar la confianza, porque no es simplemente el hecho de dar un mensaje ya, no, es decirlo honesto, decirlo claro, abrirte, porque la gente, si tú dices algo y dices una mentira, como le dijo, no van a confiar en ti. Y, por ejemplo, en una empresa así chiquita, si tú no dices que algo malo está pasando y lo escondes, la gente se va a asustar. Y en vez de simplemente como que era una cosa chiquita, esa cosa chiquita se va a hacer mucho más grande. Y ahí ya no es riesgo, ahí es peligro. Y Shande, creo que esto tiene que ver también, como en anteriores programas hablamos sobre abrirse con las personas para que éstas puedan formar un vínculo con nosotros. Así es, como ya mencionamos en anteriores capítulos, decimos de los ejemplos de las preguntas. Hay que saber escuchar, ser escuchado, saber hablar, saber comunicarse, tratar de abrirse un poco emocionalmente también. Así que, Alexa, no sé si tal vez nos puedes dar un ejemplo más que nada de la vida real con lo de la percepción de las personas al momento de hablar del riesgo. Justo hay un ejemplo muy chévere que a mí me gusta contar, y es el que la gente tiene muchísimo más miedo subirse a un avión que a un carro. Claro, aquí podemos decir un poco de esto de que de las noticias, ¿no? Que dicen que literal el transporte más seguro es un avión. Es el avión. Lo que pasa es que en carro viajamos todos los días. Sí, exacto. Y es verdad. Es mucho más accidente, o sea... Es justo, conecta con lo que les decía antes, el tema de la cotidianidad, y que tenemos tan presente un riesgo que ya lo volvemos normal. Es decir, es más riesgoso subirse a un auto, sí, pero como lo hacemos todos los días,
Y es que en el Entonces, avión tú no tienes el control. Pero Exacto. a mí me pasa que yo veo como, digamos, accidentes de avión en los que es horrible o se pierden aviones. Claro, así es que como- tú psicológicamente creo que también te psicoseas, ¿no? Como Sí, persona de y ley. o sea, Pero como ¿para dónde dice- voy a ir? O sea, pero como dice Michael, o sea, lo volvimos como cotidiano, así ver todos los días en la tele, así como, ay, ya se chocaron dos carros. normal. Exacto. Ah, claro. Pero Es un la avión. cotidianidad. Es que, Te mueve. es que tú no tienes el control. Cuando no tienes el control, aumenta el riesgo, aumenta el miedo, aumenta el peligro. Pero en cambio, si tú ya dices, bueno, ya es más confiado, me siento más tranquilo, voy a tomar de esta manera, voy a hacer estas cosas de esta manera, ¿para qué? Para no tener miedo, para ir confiada, entonces es mucho mejor. Claro, entonces como ejemplo ya entendieron lo del el avión y el carro, entonces uno también tiene que tratar de Manejar. enfrascarse, también de manejar, maybe. Manejar como sus emociones, así, Ajá, y tranquilos, también Sí, y tener tratar presente de el riesgo, tener Ajá. presente el riesgo. Y Ajá. que no es algo malo. No es algo malo, chicos, nunca es malo el riesgo. Como dice Alexa, no es malo el riesgo. Listo, entonces chicos, ya para finalizar, algunos consejos que nos quieran dar. Bueno, yo creo que lo único que les podría decir es como que no tengan miedo a hacer las cosas simplemente porque piensen que es peligro. No, el peligro sí se puede convertir en peligro, pero si lo manejan bien desde el riesgo, van a hacer muy bien las cosas. Exacto, el riesgo es algo previo que nosotros podemos manejar y podemos gestionar. Entonces, no tengan miedo de hacerlo, independientemente de cualquiera de las acciones que sea, mientras tengan presente el riesgo que tiene. Yo creo que lo que entendí de este programa fue más esto de comunicar con honestidad, comunicar el riesgo con honestidad, para así que las personas vean que nosotros somos sinceros y entonces nos entiendan, nos hagan Exacto. caso. Perfecto. Y así también. Y si nuestro público también es parte de alguna organización o es parte de alguna entidad, tratemos de educar a los demás, tratemos de gestionar el riesgo, tratemos de expresar, comunicar el riesgo de manera correcta, sobre todo las instituciones públicas que manejan una difusión muy, muy grande y los medios que manejan una difusión muy, muy grande para todas las personas. Así es, así que ya saben, un consejo muy importante, sepan comunicar, sepan manejar el riesgo, sepan que no siempre es bueno y no siempre es malo, y así que es muy importante saber comunicarlo. Gracias, Exacto. chicos, y entonces no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Brújula Comunicativa 2.0 en YouTube y en TikTok. Así que nos vemos para la próxima, chao. Gracias, Chao, chicos. gracias, Muchas gracias, gracias, bye. chicos.